Muchas gracias, Beatriz, por tus palabras y eh, me siento muy honrada por la invitación del instituto y sobre todo por la compañía de los demás panelistas. Eh, mi, mi presentación, mi ponencia va a versar sobre el impacto que tendrá la pandemia en las elecciones que vamos a tener el próximo febrero 7. Ecuador es el primer conejillo de Indias de los países que este año tienen elecciones y que obviamente, dado el impacto de la pandemia y de la manera como los gobiernos la han manejado, eh, constituirá un elemento para que renazcan algunos movimientos que debían estar fallecidos. Hay un viejo dicho que dice, los muertos que vos matáis de buena salud gozan. Y eso es lo que está pasando en estas elecciones. El mal manejo de la pandemia por parte del gobierno de Lenín Moreno ha tenido como consecuencia un resurgimiento del movimiento del expresidente Rafael Correa. Si las elecciones presidenciales hubiesen sido a comienzos del año 2019, cuando Lenín Moreno logró un triunfo rotundo en un plebiscito convocado para desmantelar las instituciones que le dieron ese poder autocrático al gobierno de Rafael Correa, y el descubrir de todos los casos de corrupción de su gobierno, comenzando por los sobornos de Odebrecht, las obras hechas con créditos chinos sobredimensionadas y fallosas. Creo que los correístas hubieran quedado sepultados en las elecciones. Desafortunadamente, lo que vino en octubre del año 2019 es responsable de la debacle política del presidente Lenín Moreno, forzado por la gran deuda que había contraído Rafael Correa y porque en su primer año de gobierno Lenín Moreno se demoró en adoptar las políticas económicas adecuadas. Moreno tuvo que recurrir al Fondo Monetario Internacional. Y al recurrir al Fondo Monetario Internacional se dijo que debía poner la casa en orden. Y para poner la casa en orden y poder financiar el voluminoso Estado, había que suspender o disminuir los subsidios. El gobierno fue ineficiente en explicar lo de los subsidios y esto originó un levantamiento de proporciones que no habíamos visto en muchos años en el Ecuador. Y este fuego fue avivado por huestes correístas. Solo así se entiende cómo uno de los edificios que terminó quemado fue la Contraloría, donde precisamente se guardaban los documentos de los malos manejos financieros del gobierno de Rafael Correa. Lenín Moreno quedó después de octubre de 2019 totalmente debilitado, sin dinero, sin las reformas adecuadas y con poca posibilidad de pasar leyes para las reformas económicas en el Congreso, le cae la pandemia. Estaba desnudo ante el mundo y ante los ecuatorianos para poder tomar decisiones adecuadas. Y el primer evento catastrófico ocurrió en Guayaquil, donde hubo 9.000 muertos. El gobierno decía que 1.000, pero hechas las sumas hubo 9.000 muertos, cuyas cadáveres fueron arrojados a las calles, porque no se podían enterrar. Cuando colapsan los sistemas de salud, también colapsan los sistemas funerarios. Y eso ocurrió.
una tragedia sin precedentes, nunca vista como lo que ocurrió en Guayaquil, ni una ciudad que ha sido incendiada 7 veces por piratas, pero nunca vio este número tan alto de víctimas. A diciembre de 2020, Ecuador tiene 37.200 muertos por culpa de la pandemia. Para 17 millones de habitantes, eso lo pone proporcionalmente en un país, en uno de los países con más alto número de muertos per cápita. Forzado al confinamiento, vino la segunda hecatombe, que fue el cierre de empresas, la disminución de las ventas y el hecho de que miles de personas fueron despedidas de manera incorrecta, porque las empresas no tenían el dinero o porque también hubo algunos empresarios que no fueron muy honrados con sus trabajadores. Pero ¿qué significó todo esto? Significó un terreno fértil para que vengan los actuales vendedores de humo y de ilusiones a cosechar votos en las próximas elecciones. En este panorama surge inicialmente la idea de que Rafael Correa adopte la misma fórmula de Alberto Fernández en las elecciones, que un candidato títere sea el candidato a presidente y él a vicepresidente. Pero no puede inscribirse porque tenía pendiente un juicio penal que finalmente lo condenó, el llamado caso Sobornos, por lo que él en 3 instancias ha sido condenado y no tiene a 8 años de prisión. Y obviamente tiene sus derechos políticos terminados. Sin embargo, debido a que existe este descontento, esta desesperanza, hay el terreno para el renacimiento de los correístas. Y ellos son muy hábiles con la comunicación y se han ideado la entrega o regalo de $1.000 a 1 millón de familias. Hay estudios que dicen que inclusive están hablando de $1.000 por votante que vaya con ellos. El problema es que esos votantes y esos $1.000 que va a regalar es un taco de dinamita contra el único sistema que ha sido estable en nuestro inestable país, que tiene más de 20 constituciones, la dolarización. Gracias a la dolarización, Ecuador ha podido sobrevivir varios cambios institucionales de presidentes por revueltas, como fue lo de Lucio Gutiérrez, lo de Yamil Maguad. Y gracias a la dolarización, Ecuador no es una Venezuela. Inclusive, gracias a la dolarización, aunque hizo todo por dinamitarla Rafael Correa, el país ha vivido una cierta estabilidad económica. Es lo único estable que tenemos, pero como ahora no existe barril de petróleo a $100 por barril, entonces los correístas, cuyo único objetivo es volver, en el caso de Rafael Correa, a ver si por ahí se olvidan de sus condenas. Hay un ex vicepresidente, varios ministros sentenciados y el candidato Arauz ya ha hablado de que los jueces reverán esas condenas, lo que no es cierto desde la perspectiva legal. A lo mejor querrán ellos indultarlos, pero esto sería un atentado contra la seguridad jurídica
pues reina en el país la impunidad. Si uno tiene poder, entonces tiene derecho a estar sobre la ley. Las encuestas hablan hoy que hay por lo menos 3 candidatos con posibilidades. El primero es al que me he referido, el candidato Andrés Arauz, que es de las filas del correísmo. El segundo es Guillermo Lasso, que hace 4 años estuvo de finalista en la segunda vuelta frente a Lenín Moreno y que estuvo muy cerca del triunfo. Unos dicen que ganó y que hubo un apagón informático y eso no ha podido ser probado milimétricamente, pero en todo caso era un contendor fuerte contra Alianza País y era un candidato que peleó en una desventaja de condiciones porque el Estado de Rafael Correa fue un estado de propaganda, donde a través de una ley de comunicación y un monopolio de medios públicos destrozaba a los opositores y solo difundía la bondad de sus políticas. Guillermo Lasso representa a ese futuro donde las bases son la institucionalidad, el equilibrio de poderes, la libre empresa, la apertura al mundo, la posibilidad de generar empleo basado en seguridad jurídica y no empleo gubernamental. Es curioso, en las encuestas que se hacen, la principal preocupación de las personas es el empleo. Y todos dicen que quieren un candidato que genere empleo. Lo sorprendente es que voten por un candidato que si les dé empleo, sea un empleo en el Estado y un regalo. El tercer candidato es un candidato sui generis, es Yacu Pérez, que parece ser un candidato que atrae a las juventudes, porque él es partidario del respeto al cambio climático, al agua, se opone a la minería, aunque ha morigerado su discurso para decir que acepta la minería que ya está en el país, pero no quiere nuevas concesiones. Yacu Pérez en todas las encuestas está tercero. Hay un 15%, digamos, de lo que en Ecuador llamamos candidatos chimbadores, que son candidatos que por ego se presentan y que algunos no van a sacar ni 1%, pero están ahí, por decir en su currículum, que fueron candidatos a presidente, aunque no representen a nada. Si hay una segunda vuelta, se realinearán las fuerzas. El correísmo tiene un voto duro, como también Lasso tiene un voto duro, y eso es lo que se reflejan en las encuestas hasta hoy. Pero eso no significa que eso será el resultado en las elecciones de darse una segunda vuelta. Pienso, cautelosamente optimista, que va a haber una segunda vuelta, porque como dije anteriormente, con todo el aparato gubernamental que tuvo Rafael Correa en la elección de 2017, se forzó una segunda vuelta. Ahora que no tiene ese aparato de difusión, aunque es muy hábil en las redes sociales, sobre todo con una maquinaria de troles que entiendo vienen desde Venezuela para inundar al país de noticias falsas, como se hizo en el levantamiento de octubre, que querían despachar a Lenín Moreno del gobierno. Pienso que... Patricia, perdón, te queda un minuto.
Menos, te quedan 30 segundos. Bueno, creo que, como dije, cautelosamente habrá una segunda vuelta y que en esa vuelta los ecuatorianos ojalá que piensen en que los regalos son pan para hoy, hambre para mañana, y que lo único que cambia a los pueblos es el trabajo, el empleo, y que hay que votar por un candidato que ofrezca eso. Gracias.